Maldición eterna a quien escuche este programa. La literatura hecha radio. La literatura hecha radio, nuestra Maldición eterna, 121, cuarta temporada por F Universidad, la radio, la FM de la Universidad Nacional de La Plata. Momento, habíamos anticipado de charlar. Recuerden que al principio, cuando comenzamos el programa, esa suerte de editorial que siempre hacemos en cada programa de Maldición Eterna, hablábamos un poco de los significados, de las acepciones de la palabra cerrar, clausurar, ¿sí? Y cancelar, que de alguna manera las podíamos emparentar, y vamos a charlar ahora con una periodista, talentosa ella, además, podemos decir, impulsora y creadora de un medio como Futurock, la primera radio digital profesional de la Argentina. Obviamente tiene en esa radio su programa, pero además forma parte de la dirección de la emisora, pero además sumamente inquieta, sumamente activa, una persona, por lo menos por lo que se escucha y se lee de ella, que escribe, sumamente interesante y también con un halo combativo en tiempos en que es necesario, si se quiere, resistir o por lo menos no abandonar. Hablamos de Julia Mengolini y vamos a partir de la publicación de su libro Las caras del monstruo. Hola Julia, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Buenísimo. Bueno, Las caras del monstruo, este libro editado por Ediciones Futurock que tengo entre mis manos o que tengo sobre mi mesa, mejor dicho. Y lo primero que me interesa charlar, Julia, con respecto al armado, tiene que ver con esa información, podemos decir, esa suerte de calendario o de bitácora mensual que va apareciendo entre capítulos, ¿no? ¿Eso siempre lo tuviste en claro? ¿Que iba a ser así? ¿O se te ocurrió con la escritura del libro en marcha? Mira, en realidad yo no me acuerdo bien cómo fue la génesis justo de ese pedazo que me estás preguntando. Me acuerdo de un montón de momentos de cómo se fueron construyendo, pero justo la parte de por qué esa bitácora y cómo se fue estructurando no me acuerdo bien. Te podría decir que creo que en algún momento me puse a escribir una introducción que justificara el libro. Entonces, cuando empecé a escribir eso, era un texto que buscaba un poco algo así, ¿por qué empecé a escribir un libro? Bien. Y en ese por qué empecé a escribir un libro un poco me encontré como, me acuerdo de la primera oración, que después ya no quedó así, pero es como arrancaba diciendo, me hinché las pelotas. Y entonces empezaba a contar cómo el 29 de diciembre me habían atacado todos los unicornios juntos y al otro día me habían hecho el canal de noticias en el que yo había trabajado, el año acababa de ganar Milei y para mí todo se empezaba como a configurar horrible. Y entonces, bueno, ahí me cayó una ficha de escribir un libro. Me parece que empezó como una especie de introducción, eso enseguida tomó como ese cuerpo de pequeña bitácora y después me di cuenta que cuando empecé a escribir el libro y cada uno de los 6 ensayos que lo componen, no quise en ningún momento como dejar de escribir el diario, ¿viste? Claro. Ya era una especie de ejercicio que cada tanto uno hace, no sé, yo por lo menos lo hago cuando hago un viaje o lo hacía un poco más de joven, eso de escribir entradas y ir contando lo que va pasando cada día. Y fue un año como tan intenso, con cosas tan novedosas, tan dramáticas, que decidí como no dejar de hacerlo a lo largo de la escritura del libro, que va como en paralelo. Entonces, bueno, después se le ocurrió más a Fabián Casas, que fue mi editor, decir, en vez de ponerlo todo junto al principio como capítulo introductorio, irme echándolo. Entonces, el diario te va acompañando un poco en como en el devenir del libro. Buenísimo. Y me parece que quedó más lindo, fue una buena idea. Sí, una gran decisión, por lo menos como lector. Es sumamente interesante y como bien decías, arranca con ese 29 de diciembre de 2023 con los unicornios, ¿no? Sí. Bueno, hoy es un día, ya que hablamos de fechas y cargada de simbolismo, ¿no? Hoy es un año del momento, ¿no? Sí, ¿qué agregarte? La verdad es que es un año impresionante. O sea, lo pensé todo el día y te escuchaba cuando lo decías y bueno, y justo hoy un año. Justo hoy un año, totalmente, sí. El libro yo lo empecé a escribir concretamente el 1 de marzo.
Bien. Pero cuando empecé a escribir esa bitácora de la que estábamos hablando, sentía que me tenía que remitir un poco al diciembre, que fue como un mes medio fatal en el sentido en el que nos cayó un poco la ficha de, bueno, listo, o sea, acaba de empezar la 4ª temporada, la temporada en la que los zombies ya, viste, cubrieron todo, y cómo va a seguir además. Así que sí, ¿qué decirte del año? Qué sé yo, está todo el mundo haciendo esos balances, ¿no? Para mí, en lo personal, y volviendo al libro, fue un año especial porque es el año en el que escribí un libro, que es el primero que escribí en mi vida. No pensé que... no estaba en mis planes y un poco surgió de un momento bastante inspirador o inspirado, que creo tiene que ver con el contexto. Así, viste, este contexto bastante aterrador. Y con muchos años también de acumulación de cosas, de discusiones, de observaciones, de pensamientos, como que los terminé estructurando, si se quiere, ¿no? Bien. Y también acompañando de mucha bibliografía, viste que hay muchas citas, cosas como que me gustó compartir, cosas que conforman también un poco qué sé yo, mi forma de ver el mundo, ¿no? Mi pensamiento. Sí, porque en realidad no es que aparecen, digamos, tu modo solamente, podemos decir, de ver el mundo, tu pensamiento, sino que lo que decís vos bien, eso va acompañado de un montón de citas y reflexiones de personas de distintos ámbitos, ¿no? Entonces eso permite también esa doble lectura que generan las citas, ¿no? Que sobre todo en este formato de ensayo súper digeribles, aclaro a los que no lo han leído, digo, es un libro que se lee muy fácil, digo, en el sentido de que es muy ameno la lectura, muy llevadera, esa es la palabra correcta. Esas citas ni siquiera a uno lo despegan, sino que permite entablar otro diálogo con el libro, ¿no? Sí, que me parece que fue un poco mi diálogo interno, y por lo general es mi diálogo interno. A mí siempre me gusta decir que el pensamiento es colectivo, porque realmente lo es, ¿viste? Yo estoy todo el tiempo pensando con otros. A veces robo ideas, a veces después las hago mías, pero de alguna manera todo esto se va constituyendo, ¿no? Y entonces ahí sí, el libro, como ves, está compuesto como con muchas citas, que obviamente cuando uno es curioso y está pensando todo el tiempo en lo que acontece alrededor, todo te nutre de alguna manera. Y este fue un año donde yo además creo que estuve especialmente perceptiva, porque... qué sé yo, el libro contiene citas de libros que había leído en el pasado, de libros que fui a buscar especialmente para escribir y de libros que me cayeron en la mano casi accidentalmente este año, ¿no? Tiene citas, tiene mucho, qué sé yo, podcast que yo fui escuchando, obviamente también conversaciones que yo tengo todo el tiempo con otra gente, que de alguna manera fueron como conformando eso. Pero... sí, me gusta que me digas que es llevadero, porque hay gente que no saben bien cómo decírmelo. Como me pareció que era fácil, pero no fácil no porque sea boludo. Y yo digo, no, la verdad que a mí me encanta que me lo digan. A mí un poco fue una búsqueda, incluso cuento mucho que mientras leía todos los libros que están ahí también citados, fui leyendo mucho a Nora Ephron, que Nora Ephron en términos estilísticos a mí me gusta mucho porque lo hace parecer fácil. La construcción de las imágenes, oraciones más o menos simples, y al mismo tiempo con una técnica, ¿no? Y como con una fluidez que era un poco lo que yo estaba buscando, porque yo no sé escribir, entonces ponerme a hacer literatura de repente hubiese sido casi ridículo. Pero sí, la palabra es una herramienta mía. Yo hablo 3 horas por día, hago radio también como vos todo el tiempo, y entonces para mí era un poco el ejercicio de esa oralidad pasada a la escritura, que no perdiera del todo la oralidad, pero que se diferenciara un poco de lo que se está hablando. Y creo que lo busqué porque a mí me parecía que ese registro iba a ser un buen estilo para mí, si se quiere. Que la gente, si lo iba a estar leyendo en ese registro, iba a estar escuchando mi voz también. Que era importante también lograr ese tono, porque un tono para un manifiesto, como es este libro, me parece que no puede ser ni demasiado grandilocuente, salvo que sea, qué sé yo, Lenin, digo, que no es mi caso, y al mismo tiempo también, viste, buscar una profundidad, porque yo también busqué al escribir un libro
de alguna manera sintetizar un montón de ideas sobre las que vengo pensando y discutiendo hace mucho tiempo, siempre en la oralidad. Entonces el ejercicio de la escritura y del manifiesto estaban buscando como esa síntesis, ¿no? La profundidad y la accesibilidad al mismo tiempo. Si hay algo que no es fácil, Julia, es escribir fácil, ¿no? Porque, bueno, dentro de la escritura fácil, lo hemos hablado muchas veces con los escritores a lo largo de distintas entrevistas. Cuando uno comienza a escribir muchas veces, lo que sucede, tanto en ficción o ensayo, uno por inseguridad como que recarga y es muy barroco, ¿no? Sí. Porque, bueno, Sí. se siente como cuidado, rodeado de muchas cosas. Bueno, cuando uno empieza a tachar, a corregir, a depurar y se empieza a desnudar de palabras, digo, es lo más difícil encontrar un registro propio despojado, ¿no? Y que cuando uno lo lee que sea fácil. No es tan fácil, o sea, se lee fácil, pero no es fácil. No, de hecho a mí me llevó bastante trabajo, ¿viste? Como me causa gracia porque un montón de gente me dice, ay, como que escucho tu voz, como si me estuvieras hablando, y esto de qué llevadero, ¿no? Como me decías vos, pero al mismo tiempo no es que yo me senté y me desgrabé mis pensamientos. Sí. Le di vueltas a los textos, ¿viste? Escribí, reescribí, corregí, lo confronté con un montón de otra gente, cada uno de los ensayos los confronté también con especialistas en las materias, también como para que me hicieran un poquito una verificación técnica, y también terminaron siendo verificaciones de todo tipo, porque cuando uno confronta los textos, te confrontás a todo tipo también de observaciones. Así que bueno. Y después otra cosa interesante que tiene Las caras del monstruo, Julia, es que yo por lo menos como lector y cuando lo fui leyendo, encontré, ¿cómo decirlo? A ver, como a pesar que hay un hilo importante, ¿no? Un hilo conductor, el libro que tiene que ver y está relacionado con las redes sociales, aunque no sea un libro exclusivamente de redes sociales, que hay como un increyendo, ¿no? La atención, digo, de lo que se cuenta, tiene como un punto cúlmine en el último ensayo. Bueno, mira, que las redes vos las hayas sentido como un hilo conductor, por ahí habla más de una época, porque no fue algo que yo haya buscado. De hecho, empecé el capítulo con la muerte de empecé el libro con la muerte de mi viejo para hablar de la pandemia. Creo que ahí no hay muchas redes sociales. No. En el del feminismo creo que tampoco las hay. En el de belleza sí, que es el que le sigue, claramente ahí parte todo de una gran discusión típica de redes sociales al mismo tiempo, ¿no? Después en el de drogas, bueno, por supuesto que están también porque las discusiones se dan en redes. Sí. Después está el de amor y militancia, que me parece que es el más autobiográfico, el que menos de eso tiene, de esa materia, digo, de las redes. Y el de Twitter lo dejé para el final, no tanto pensando así como en un increyendo, sino para pensar en que si yo te voy a tirar un balde de mierda, lo voy a dejar, lo voy a hacer al final de todo. Es como el capítulo más, si se quiere, más desagradable y el que yo menos quería que me definiera, ¿viste? Sí. Yo creo que en las redes sucede algo negativo, que es una cagada, que es que muchas veces te definen, buscan definirte con recortes las redes sociales, o buscan definirte con formas como muy, muy banales, incluso viles, algo que otros hacen de vos, ¿no? Entonces, vos podés dar una entrevista de 1 hora y se extraen 15 segundos y luego se pegan con otros 15 segundos que te colocan como, no sé, como una persona que se contradice todo el tiempo y una canalla que nunca sostiene una idea. Bueno, los recortes son un gran mal de la época. Y me parece que en un punto yo quise explicar cómo, en el último capítulo, como yo no soy ese Frankenstein. Sí. Y lo quise dejar para el final para que tampoco pareciera que el libro es solamente la respuesta a decir yo no soy ese Frankenstein. Pero me parece que es casi un alegato del final del todo, casi un epílogo, para, después de haber desarrollado un montón de otras cosas y de haber empezado por un montón de otras aristas y demás que sí creo que me definen más, termino en
en esa definición por la negativa. Ojo que yo no soy esto que quieren hacer de mí todo el tiempo, como esa criatura grotesca y molesta, que pulula por las redes, que es esa imagen esa imagen de Julia Mengolini que se construye con recortes, ¿no? Por eso lo quise dejar al final del todo, porque no quería que fuera tan definitorio, de hecho. Está bien. Que fuera, bueno, al final del todo yo le voy a decir, yo no soy esto, yo evidentemente soy todo lo que vino antes. Bien, sí, ahora vamos a volver con todo lo que hay antes, pero bueno, el enlace era, digamos, no precisamente pensando que te iban a definir las redes sociales, Julia, sino porque notaba incluso en el capítulo del feminismo, ¿no? Como se habla mucho de la cancelación también muchas veces, ¿no? Sí. Y después, y en el capítulo inicial, que para mí es muy fuerte, y que me conecta también a mi historia personal, digamos, por esos años también pasé por algo parecido, digo, tiene que ver con esta cuestión de también cómo operaban en las redes ciertos influencers y sujetos que están pululando ahora, digamos, ¿no? Cómo construyeron muchas veces. No, totalmente, como yo te decía, como si las redes están tan presentes en todo el libro, me parece que es porque es un libro, o por lo menos el objetivo que yo tenía, que fuera un libro de época, Exacto. que fuera un libro que intentara describir la época, y que es una época que evidentemente está muy definida por las redes sociales y esa dinámica, ¿no? Entonces, bueno, sí, aparecen totalmente, y parte de lo que nos quedó de la pandemia es el nacimiento de los libertarios, y claramente las redes son ahí un dispositivo propiedad de ellos totalmente. Sí, marqué, y a la par incluso te digo, con la misma intensidad, si se quiere, pero desde un lado que me parece mucho más interesante y bello para mí, es ese lugar en el mundo, por lo menos que yo atribuyo que es, ¿no? Bariloche, ¿no? Porque bueno, es como otro lugar que se menciona mucho y son como momentos incluso de distinta índole, desde del primer momento, sí, hasta el momento final de compartir algo con tu mamá, digo, está muy presente, o bueno, lo empiezo a escribir en Bariloche y lo termino de escribir acá, pero estoy yendo para Buenos Aires, ¿no? Sí, lo terminé de escribir en Bariloche, eso es verdad, y fue con una nevada de primavera, y me pareció que era muy poético, pero fue cierto, ¿viste? Si no hubiera sido cierto, me hubiese gustado que se me ocurriera la idea. Sí, esa imagen. Pero creo que no soy tan creativa, como de verdad sucedió, entonces me pareció muy lindo terminar el libro con la imagen de una nevada en Bariloche, siendo que el libro además empieza con la muerte de un montañés, que fue mi viejo, nada más y nada menos. Así que me parece que terminó quedando bastante redondo en ese sentido, también como texto, si querés, literario, qué sé yo. Sí, eso te iba a decir, sí. Sí. El título, me hablaste un poco ahí de esta cuestión de la construcción, ¿no? De una construcción que es a partir de simbólicos o de recortes, ¿no? Tenemos una tapa que estamos viendo ahora, compartiendo con nuestros oyentes, ¿no? Las caras del monstruo. Es muy linda la composición, son muy lindos los colores, cómo se compone esa tapa. Bueno, y en ese último ensayo aparece, ¿no? La palabra del monstruo, esta creación. ¿Cómo? Esto me interesa siempre, y esa es una pregunta, si quiero, odiosa para los escritores. Ahí te la hago como escritora del libro, ¿no? ¿Cómo aparece el título? ¿En qué momento aparece el título del libro? Uy, en el minuto final. Fue lo bien. último que apareció. De hecho, la tapa ya estaba diseñada. Ajá. Y poníamos un título de fantasía, o los miles de títulos que se me iban ocurriendo en el camino y que iban quedando en el camino. Pero el diseño era tal cual. Uh-huh. O sea, con mis caritas, esa como fragmentación. Y tuvo todo tipo de títulos con esa misma tapa. Y es gracioso porque al final de todo, cuando no se me ocurría el título, ya estaba corregido el libro. O sea, te estoy hablando de que estaba todo, estaba la contratapa, estaba la solapa. Y de repente me acordé de una frase que está en el último capítulo, que dice, bueno, algo así como Twitter, el problema de Twitter fue haber sobrevalorado tanto, ¿no? Como toda esta historia, pero bueno, ahora estamos en un problema, ahora toca mirarle la cara al monstruo, o develarle la cara al monstruo, algo así. Entonces ahí pensé en esa frase y dije, la cara del monstruo. Y ahí pensé, no, pero es tan bueno que ya debe existir. Entonces frené la bicicleta para googlear si existía, y existía un cuento, pero como mexicano, como alguna cosa que autoeditada, no es que... Sí. Y entonces dije, bueno, está buenísimo. Y después se me ocurrió que las caras del monstruo era todavía más preciso, porque si yo me pongo a pensar en quién es el monstruo, bueno,
a lo largo de todos los capítulos aparecen mucho, quiero decir, la pandemia, las redes sociales, como bien vos decías, el patriarcado, los mandatos de belleza, las grandes corporaciones, Milei, los libertarios, qué sé yo, los grandes medios de comunicación. Entonces, bueno, dije, acá hay un montón de monstruos. Se me ocurrió por esa frase, me gustó mucho Las caras de monstruo. Con la tapa quedó buenísimo porque ahí juega un poco con una ambigüedad donde vos la lees y por ahí pensás que me estoy refiriendo a mí misma. Y puede ser, digamos, también es una lectura posible. Y después cuando en el PDF, en el buscador, puse la palabra monstruo, aparecía a lo largo del libro todo el tiempo. O sea, está como 7 veces en distintos capítulos. O sea que la idea, la imagen del monstruo era permanente. Estaba ahí todo el tiempo, ¿no? Y yo no lo había visto. Y bueno, para mí quedó como un gran título y una gran tapa. Como buen monstruo no se dejaba ver, ¿no? Estaba ahí oculta. Estaba oculto, tal cual. Entonces, y todo el libro se trataba de velarle la cara, con lo cual... Ahí, en el último capítulo, hay algo sumamente interesante que tiene que ver con esto cuando hablabas de las citas, pero también hay referencias, como decíamos, no solo a escritores, sino, por ejemplo, al ex vicepresidente de crecimiento de usuarios en Facebook, ¿no? Cuando dice... Y no tengo una buena solución, mi solución es que he dejado de usar esas herramientas, ¿no? Sí. Y bueno, después ahí viene a cuenta también, hay un tuit tuyo que dice, hay que irse a este antro, en algún momento lo lograremos, ¿no? Sí. Y bueno, y ahí también queda, me parece, como nos sucede a muchos, porque bueno, es lo que decías vos, ¿no? Con este balde de mierda que muchas veces no solo es el capítulo, sino que se transforma Twitter, ¿no? Y fíjate que me parece como también cosas que son locas y al mismo tiempo que encaja todo, porque yo escribí ese capítulo a lo largo de este año, con mucha bibliografía y estudiando el tema. Yo incluso pongo esto, ¿no? En algún momento nos vamos a ir de este antro, que es un tuit que debe haber sido escrito no sé cuándo. Y ahora, luego de la victoria de Trump sobre todo, y a partir de la pelea que hubo con Twitter en Brasil, es que empezó a haber realmente un éxodo de Twitter. Y yo mi cuenta le puse un candado y no lo usé más, y dejé una inscripción que dice algo así como esto es un antro espantoso, pero un poco mejor escrito. Y decidí no usarla más y me hice una cuenta en Blue Sky. Sí. Y es algo que empezó a pasar, un éxodo de medios de comunicación importantes que cerraron sus cuentas en Twitter y que se fueron a Blue Sky, y un montón de gente que decidió en este último mes dejar Twitter y emigrar a Blue Sky, poder irse a algún lado o no irse a ningún lado, ¿no? Pero es un movimiento que se empezó a dar más concretamente y masivamente mientras yo iba sacando todos estos diagnósticos, y donde además mi conclusión era, vamos a tener que irnos de acá no sé cuándo, y creo que lo estamos logrando ahora. O sea, si yo me hubiese quedado escrito un par de meses más, creo que el libro contendría esta especie de éxodo que ahora estamos viendo. Claro. El libro, obviamente, entiendo, por los tiempos de edición, ¿no? En el mes de agosto, ¿no? Es el último mes... podemos decir, de la bitácora, de este registro, ¿no? De este punteo de septiembre es el último mes. Septiembre, sí. Antes de la palabra final. Bueno, digo, entiendo que es por esto, ¿no? Por darle un cierre y que el libro también ya está en los ensayos, mandarlo a imprenta, ¿no? Bueno, sí, cuando yo le puse punto final al último ensayo que escribí, fue cuando le puse punto final a la bitácora, y ahí decidí que se cerraba, porque si no era un libro imposible de cerrar. Totalmente. Y justamente se había dado muy perfectamente, o sea, el día que yo le puse punto final al último ensayo que escribí, nevó, yo estaba en Bariloche, y dije, y en el avión escribí el último párrafo. Bien. Y ya, y lo entregué así, porque me pareció que era redondo, y de hecho no, por momentos me tenté de seguir escribiendo, porque siempre llega alguna reflexión más, una lectura más, una cosa más que se puede decir sobre todos los temas, pero en un momento dije, no, yo tengo que cerrar, porque si no, no, ya tenía ganas de editarlo, quiero decir. Lo entregué a fines de septiembre, sabiendo que octubre iba a ser un mes de corrección, de diagramación, todo eso, imprenta, y que ya para los primeros días de noviembre lo íbamos a poder tener en la mano, que corriera en noviembre y se pudiera regalar para Navidad.
Hablabas ahí hace un ratito de la tapa, ¿no? Que el título no aparecía o estaba oculto, podemos decir, pues después descubrimos que estaba oculto, que ya estaba en las fotos, estaba y demás. Y en la estructura del libro también hablamos esto de estas suertes de bitácoras, como la llamo yo, no sé si la palabra correcta es esa, pero no importa, me gusta usar el término, que hay una sugerencia también de Fabián de que no aparezcan todos al principio, sino que fueran apareciendo. Sí. ¿Y el orden de los ensayos fue ese siempre? No, eso también vino muy al final. Bien. También tenía otros órdenes y finalmente decidí que en un momento, por ejemplo, iba a empezar con el de drogas, como para empezar con algo más liviano. Sí. Y después me di cuenta que no podía empezar canchereando, que había que empezar con algo un poquito más denso y que empezar con la muerte de mi papá. Claro. Era un buen comienzo del libro también. Era un buen comienzo del libro. Y que además también la muerte de mi papá, vinculada con el nacimiento de los libertarios, era un buen comienzo de un libro epocal. Que evidentemente te va a buscar un poco las claves de esta época, muy concretamente. Digo, la pandemia además también. Eso iba a ser también. Por más que nadie quiera hablar de la pandemia, es una de las claves de la época. Eso está. Y después esto, literariamente me parecía que era un acierto empezar con la muerte de un papá. Y que también irme un poco a mi infancia, viste que ahí la muerte de mi viejo me da un poco la excusa para hablar de la infancia, que también me parece que es un buen comienzo del libro. Sí. Después al toque me quise ir al de feminismo porque me parece que era uno de los capítulos para mí más logrados, más bellos, más luminosos, que tienen, si querés, como mucha experiencia, que tienen al personaje de Luana Berkins como protagonista, y para mí eso también era, viste, como una clave importante, como que hubiera enseguida algo más o menos inspirador como la figura de Luana. El de belleza fue pegado porque trabajan un poco juntos. El cuestionamiento al mandato de belleza para mí es claramente un apéndice del feminismo. Después me fui a drogas porque ahí me parece que ya podíamos empezar a divertirnos un poco más. Sí. Después amor y militancia porque, bueno, como que ya entramos en el clima, ¿no? Sí. Y ya puedo y aparte ya estábamos casados. Más la autobiografía, permitirme un poco más el más autobiográfico de todos, totalmente. Y el más romántico de todos, claramente, para terminar de repente con la mierda que, como te había dicho antes, ¿no? Al final del todo te tiro la porquería de Twitter, que igual creo que le encontré algunas claves de entretenimiento ese, no es solamente un balde de caca. No. Que hay como el hecho de encontrarme a mí como un troll fue una de las claves de escritura que le di muchas vueltas a ese capítulo, ese lo escribí como 3 o 4 veces. Bien. Era difícil de escribir, era difícil de transmitir como muchas cuestiones técnicas, al mismo tiempo muchos insultos, muchas cosas como difíciles, que pudiera haber un texto, ¿viste? Ahí, como algo que fuera leíble. Entonces le di tantas vueltas y una de las claves fue encontrarme como un troll, que me pareció que era divertido. Hablabas, Julia, de ese primer capítulo, ¿no? La muerte de mi papá y el nacimiento de los libertarios, ¿no? Que es muy fuerte. De hecho, es interesante que comienza con una carta, ¿no? Sí. Carta a mi futuro hijo, fechada el 6 de mayo de 1969. Y está bien, digo, en el orden, al margen de lo que decías vos literariamente y en el orden, porque también tiene que ver, me decías que hay infancias, ¿verdad? Aparece la infancia, ¿no? En este recuerdo, esta recuperación de la figura del padre de la montaña, ¿no? Este hombre de montaña. Aparece el 29 de diciembre del 2023 el ataque de los unicornios, y aparece esta cuestión de la infancia también desde Rita y su relación con los unicornios, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hay como un lazo entre la infancia, ¿no? En este caso, de una hija con la figura de los unicornios, lo que los unicornios representan hoy día en el mundo real, podríamos decir, y el enlace con tu propia infancia, ¿no? Sí, son todos jueguitos también, un poco jueguitos literarios. Sí. En eso también tengo que decirte que me ayudó un poco Fabián Casas cuando empezó a editar, por ejemplo, yo empiezo con toda esta mierda de los unicornios, ¿no? Sí. Y sí, yo pongo, no le cuenten a Rita que los unicornios me odian. Entonces ese chiste a él le gustó, que hubiera inmediatamente como una referencia a esa contradicción de que los unicornios son estas megacorporaciones y también son esa figura alada mítica que obsesiona a mi hija de 5 años.
Y entonces me dijo, bueno, acá háblame más de los unicornios de Rita. A él le divertía ese contraste inmediato. Y entonces, bueno, ahí hubo un ejercicio como más casi de taller literario, ¿viste? Hablame de los unicornios de Rita. Y yo digo, ¿pero qué voy a escribir sobre eso? Y me animé porque él me incitó, y creo que termina siendo un texto un poco más, bueno, que tiene estas claves, que yo no lo había pensado tanto como la infancia y no sé qué, pero que creo que permite múltiples lecturas también. Y que hace que sea todo más llevadero, que sea más divertido, porque si te voy a empezar a hablar ¿viste? De un troleo de los unicornios, bueno, sí, me estoy presentando de ese modo, pero también quiero presentarme como la mamá de Rita. Claro. Y los unicornios son eso y también son esto. Pensaba ahí, ya vamos terminando, Julia, y no te quito más tiempo, en el capítulo del feminismo, ¿no? Que hay muchas cosas, muchas puntas interesantes para leer. También está esto de permitirse también verse, o por lo menos sentirse, yo me acuerdo de ese momento también, de ser también atacada por otras mujeres y cuestionar, ¿no? Podemos decir, tu empatía hacia las mujeres, ¿no? Con aquel tuit de varón, ¿no? Sí. Bueno, son discusiones que fueron bien interesantes también en su momento. Sí. Y pensaba... Para mí siempre es interesante pensarnos, discutirnos. A partir de ese conflictito se dijeron muchas boludeces, pero también abrió un debate muy interesante, muy interesante. Sí. Y mucha producción, ¿viste? Producción de texto cultural a partir de esa boludez. Sí. Que al final se ve que no era tanta boludez, porque por más que para mí todo surgió de un chiste, si fue un chiste que hirió tantas susceptibilidades, evidentemente era un chiste que tocaba alguna fibra. Entonces, bueno, ahí me puse a rascar un poco y a recordar todo lo que se había discutido y a volver a discutir, ¿viste? Yo es uno de los temas en los que insisto, porque me parece que tenemos como todavía una deuda con eso, y estamos cada vez peor con los mandatos de belleza. Me parece que en algún momento vamos a tener que volver a ponerlo sobre la mesa, porque las cosas están cada vez peor. Y creo claramente que es un mal de época, como las redes sociales, como muchos otros, que todas las épocas hubo mandato de belleza, pero lo de esta época ya es como una especie de locura total. Y además porque hay también como esa especie, entre comillas, de cierre de esa discusión, que no se cierra, porque básicamente es una discusión que, como bien decía Julia, sigue abierta. Aparece lo de Homero Petinato, ¿no? En Olga diciendo algo similar, si se quiere, o en tono similar al tuyo, pero es aceptado, ¿no? Entonces, bueno, ahí aparece también, si se quiere, el lugar de la mujer para decir o cuestionar también, ¿no? Sí, eso es una de las cosas que apuntó Male Pichot, que estaba muy enojada, que a Homero lo habían aplaudido y a mí me habían vapuleado tanto. Pero, qué sé yo, no son cosas que a mí me estoy quedando cada vez más oscura, ¿no? No son cosas que... Bueno, son cosas que en algún momento duelen, pero no tan a largo plazo. Yo quiero decir, como que al final del día son discusiones que hay un momento donde parece todo muy ingrato y mucha falta de respeto, pero me parece que al final del día siempre queda alguna cosa positiva después de una discusión. Bueno, por lo menos discutimos. Creo que en tiempos de tanta banalidad eso está bien. La posibilidad de discutir. Sí. Y abrir debates, quiero decir, a mí me pueden matar, pero no se me puede negar el hecho de que yo genero quilombo, ¿no? Sí. Sin quererlo, incluso a veces. Pero bueno, lo tomo como un superpoder casi. Che, yo hago un chiste y se arma un debate nacional. Bueno, está bien, está bueno. Por más que a veces, digo, emocionalmente eso tiene un precio. De hablar. Y a veces duele y todo, y a veces se siente como te decía recién. Me parece que el saldo está bueno. Comenzamos la charla, Julia, hablando del 10 de diciembre, ¿no? Un año del comienzo de la presidencia de Milei. Y la pregunta que te hago tiene que ver más como tu rol de medios, pensando en la radio y demás. ¿Cómo se lleva adelante toda esa historia en este contexto de hostilidad hacia la cultura, hacia los medios y con la economía esta, ¿no?
Perdón, ¿me repetís la pregunta? Sí, digo, pensando ya, digamos, en tu rol, digamos, en los medios, en Futurock y demás, digo, en tiempos de tanta hostilidad hacia la cultura, hacia los periodistas, y en este contexto económico tan hostil, ¿cómo se hace y cómo se lleva esto para seguir adelante, digo? Bueno, está difícil la respuesta, con razón no te había entendido la pregunta porque se ve que dije, bueno, no la sé responder. Básicamente yo creo que hay que seguir creyendo en nuestras ideas, porque siento que se nos quiere la luz. Para no terminar totalmente en penumbras esta entrevista. Bien. Creo que siempre se busca arrebatar las ideas, porque es básicamente lo único que tenemos y lo más importante que tenemos. Nosotros no tenemos el poder económico, no tenemos tampoco el poder institucional, aunque cada tanto lo podamos ir a disputar. Lo que tenemos son nuestras ideas. Cuando toda esta especie de fascismo medio psicotizante que busca todo el tiempo generar bombas de humo, bombas de estruendo, confusión, contradicción, fragmentación de la información, descontextualización, lo que busca es volvernos locos y que dejemos de creer en todo lo que creíamos. Entonces creo que hay un primer paso que es seguir creyendo en todo eso que creíamos, y hay un segundo paso que es tratar de entender qué es lo que está pasando ahora. ¿Viste? Entonces tiene que haber algún diagnóstico. Por eso yo celebro que haya tantos filósofos, pensadores contemporáneos que estén pensando en la cuestión de las redes sociales, que es una de las cosas que descubrí escribiendo este libro, ¿no? Porque me parece que hay que dar con los diagnósticos precisos. Bien. Para empezar a ver cómo se combate el monstruo. O sea, primero hay que verle la cara para empezar a combatirlo de alguna manera. Bien. Las caras del monstruo, Julia Mengolini, Futurock, como dijimos en un momento de la charla, un libro para el arbolito navideño, ¿por qué no? ¿No? Sí, claro, sí, claro. Bien. Julia, te agradecemos el contacto con Maldición Eterna. No, a ustedes. Muchas gracias por la conversación. Y por la lectura atenta y precisa y todo, ¿eh? Bueno. ¿Te gustó el libro? Me encantó, sí, por eso. Me alegra. Te mando un saludo. Dale, un saludo grande. Julia Mengolini, Las caras del monstruo, en Maldición Eterna, una charla sumamente interesante. Seguimos adelante repasando las canciones de este 2024, nuestras canciones favoritas, ni mejores ni peores.